Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Hola, buenas tardes, magistrados. Buenas tardes, secretario. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la 17ª sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, miércoles 13 de noviembre de 2024 a las 12 horas. Y en atención a la convocatoria de esta sesión, por favor, secretario auxiliar en funciones de secretario de acuerdos por vacaciones de la titular, sírvase a dar cumplimiento a la misma. Para tal efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Número 1, asistencia e integración de la sala. Número 2, asuntos a tratar. Inciso A, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión. Inciso B, programación de la siguiente sesión ordinaria. Número 3, asuntos generales. Número 4, cierre de la sesión. Y para dar cumplimiento al primer punto señalado en la referida convocatoria, tenemos que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, el magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Como siguiente punto, que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, tenemos como asunto a tratar la cuenta del listado de tocas para la sesión. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 5 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los tocas del magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó un proyecto. Tiene el uso de la voz, magistrado. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El excepcionista de iniciales JAPA plantea la excepción de incompetencia por declinatoria, alegando que el documento base de la acción ejercida por la parte actora es un contrato de apertura de crédito simple regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la cual es de naturaleza mercantil, y que el contrato en cuestión es un acto de comercio y se rige por las leyes federales. Se plantea considerar como improcedente la excepción planteada, pues del análisis de la naturaleza de la acción que dio origen al presente asunto, se concluye que se trata de una acción de carácter real, ya que su derecho a ejercerla se sustenta en la acción hipotecaria, misma que se encuentra delimitada en los artículos 584 a 597, contenidos en el capítulo tercero del juicio hipotecario del título tercero de los juicios extraordinarios del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Por tanto, es correcto que el presente juicio se tramite ante un juez de primera instancia de materia civil, conforme a las reglas del mencionado capítulo. En tal virtud se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia de que se trata. Declarar que la juez segundo civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta su conclusión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera, quien enlistó 3 proyectos. Toca número 1 de la magistrada segunda. Se somete en consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 116/2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 75/2024, dimanado del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada segunda, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrados, me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 116/2024.
Mediante escrito presentado el 31 de enero de 2024, la apoderada general para pleitos y cobranzas de una institución de banca múltiple promovió un juicio ordinario civil en ejercicio de la acción reivindicatoria en contra de la ciudadana de iniciales MMPS, solicitando, entre otras cosas, la desocupación y entrega del predio que aduce que es de propiedad de su representada. El Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demandada opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que se analiza. En el presente caso, el excepcionista argumenta que el Juzgado Cuarto referido no tiene competencia por razón de territorio, ya que a su parecer le corresponde conocer a un juzgado de la Ciudad de México, pues alega que en el contrato de dación de pago que se encuentra en el expediente celebrado entre la diversa persona, JJHA y la institución de banca múltiple, se estableció que el lugar para ser requeridos en caso de alguna controversia lo serían los tribunales de la Ciudad de México. Como parte del análisis del proyecto, tenemos que primero, en lo que respecta a la competencia por razón de materia, es necesario atender a la naturaleza de la acción intentada. Con base en esto, en el presente asunto se ejercita la acción reivindicatoria, la cual, de conformidad con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es una acción real que tiene el propietario de un bien material, mueble o inmueble, contra el poseedor del mismo para recuperarlo y obtener que se le entreguen frutos y accesiones de la cosa. Así, el derecho subjetivo que deduce la parte actora en la acción reivindicatoria es su derecho de propiedad conforme a sus facultades jurídicas de dominio del bien y de persecución de este. En este orden de ideas, del caso estudio se desprende claramente que la acción intentada busca dirimir una controversia en el que la pretensión principal de la parte actora implica la desocupación y entrega material por parte de la demandada de dicho predio, lo cual es de naturaleza civil y real de conformidad con el artículo 7 del Código Civil del Estado de Yucatán. Los bienes inmuebles citos en el Estado se regirán por las disposiciones de dicho código y se considera real pues la acción se orienta a reclamar derechos sobre el bien, coincidiendo con la clasificación del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán conforme a los artículos 521, 522 y 523. En este sentido, el procedimiento se debe regir por disposiciones previstas en el Código Civil del Estado, de donde resulta la evidencia la competencia de juezas y jueces de primera instancia a hacer a quienes corresponde la aplicación del citado Código Civil y del de Procedimientos Civiles del Estado. En segundo término, en lo que respecta a la competencia por el territorio, conforme a lo establecido en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles, se hace evidente que no pueden aplicarse las fracciones primera y segunda. En cuanto al argumento del excepcionista en el que alega que en un contrato de dación de pago se estableció que el lugar para ser requeridos en caso de alguna controversia lo serían los tribunales de la Ciudad de México, no se podría hacer uso de dicho documento para determinar el lugar en que debería ser llevado a cabo el juicio de origen, pues no todas las partes del presente juicio, específicamente la parte demandada, formaron parte de dicho contrato. Por lo tanto, se debe aplicar lo dispuesto en la fracción tercera del citado artículo 73, la cual estipula que será competente la o el juez del domicilio del deudor y cuando éste tuviera varios, el que elija el actor. En este tenor, se actualiza por analogía la diversa hipótesis prevista en la referida fracción tercera del artículo 73 del Código Adjetivo de la Materia, ya que la parte actora optó tácitamente por el juzgado del domicilio de la demandada. Por lo expuesto, magistrado, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada en el expediente número 75, diagonal 2024. Declarar que el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidir. Secretario, por favor, si me ayuda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapa Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 2 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 119 diagonal 2024 en materia civil, derivado de un juicio ordinario civil de número de expediente 392-2023, dimenado del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Mediante escrito presentado el 23 de junio de 2023, el ciudadano de iniciales BMGL promovió un juicio ordinario civil en contra de ACO, solicitando que se le reconozca como legítimo propietario de un predio urbano de la localidad y municipio de Chapap, Yucatán.
que se le dé la plena posesión física y material del predio referido, que se declare judicialmente su desocupación y que se condene a la parte demandada a desalojar y entregar la posesión del bien inmueble, así como que se condene al pago de frutos civiles en concepto de renta y de las costas y gastos del procedimiento. El Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado emitió el juicio en la vía y forma planteada. Al contestar la demanda, se opuso a la excepción de incompetencia por declinatoria que nos ocupa. La parte excepcionista argumentó que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial no tiene competencia para conocer del juicio de origen por razón de territorio, ya que a su parecer, de las pruebas documentales públicas expuestas, se advierte que el predio motivo de la litis se encuentra ubicado en la localidad y municipio de Chapap, Yucatán. Puede advertirse que las partes en el presente asunto establecieron como su domicilio el predio objeto del litigio, ubicado en la localidad del municipio de Chapap, Yucatán, tal y como se aprecia en la documental consistente en un contrato de convivencia en concubinato celebrado en fecha 5 de febrero de 2018, suscrito en el municipio de Tzoncahuitl, Yucatán, otorgado ante la fe del titular de la Escribanía Pública número 1, mismo domicilio que la parte excepcionista tiene hasta la presente fecha, circunstancia que se acredita con su identificación oficial y la constancia de notificación de la demanda, con lo que se permite sustentar, en primera instancia, que el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del presente asunto. Y aun y cuando la parte actora del juicio de origen decidió someterse tácitamente ante los juzgados del referido Primer Departamento Judicial, renunciando por su parte a cualquier otra competencia, también es cierto que se otorgó la oportunidad a la parte demandada, al contestar la demanda, de someterse tácitamente a esa jurisdicción. Sin embargo, esta hizo valer la presente excepción de incompetencia, argumentando que es el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial el competente para conocer del caso. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la excepcionista en el expediente número 392, diagonal 2023. Declarar que la jueza segunda civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para conocer del referido asunto. Declarar que el Juzgado Segundo Mixto de lo Familiar y Civil del Segundo Departamento Judicial del Estado es el competente para conocer el referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Si me ayuda, por favor, con la votación, secretario. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimense Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Toca número 3 de la magistrada segunda. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada el proyecto de resolución relativo al toca 122 diagonal 2024 en materia civil derivado de un juicio extraordinario hipotecario de número de expediente 1571 diagonal 2023 dimanado del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que fue opuesta una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrado, someto a su consideración el proyecto del toca 122 diagonal 2024. Mediante escrito presentado el 28 de noviembre de 2023, la apoderada legal para pleitos y cobranzas de una institución actora promovió juicio extraordinario hipotecario en contra de JDLC en su calidad de deudor principal y de GRCM en su calidad de deudora solidaria, solicitando, entre otras prestaciones, el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito concedido a la parte demandada, la cantidad equivalente a 824,292 pesos con 87 centavos en concepto de saldo de capital, pago de intereses ordinarios y moratorios, que en caso de no efectuarse el pago se proceda a hacer efectiva la garantía hipotecaria otorgada a favor de su representada y en consecuencia que se ordene el remate en pública subasta del inmueble en base de la acción a fin de que con el producto se cubra el importe de las prestaciones reclamadas, el aseguramiento mediante secuestro del bien hipotecado y el pago de gastos y costas. El juez cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado admitió el juicio en la vía y la forma planteada. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que se actualizaba la llamada incompetencia por territorio y que esto lo consideraba en virtud de que era lo que se desprendía de los documentos anexados a la demanda sin ser más específico. En cuanto a la competencia por razón de materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la vía civil es la idónea para reclamar la terminación anticipada o rescisión de un contrato de apertura de crédito otorgado por el Infonavit
ya que dichos contratos no constituyen actos de comercio al carecer de una finalidad de lucro o especulativa, sino que tienen por objeto el financiamiento mediante apertura de crédito con las condiciones más benéficas y favorables para el trabajador, a fin de que éste pueda liquidarlo sin exceder su capacidad de pago y hacerse propietario de una vivienda digna. Además, a nivel local, la hipoteca está plenamente definida y sancionada por el Código Civil y de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En lo que respecta a la competencia por razón de fuero, el excepcionista señala que el presente asunto es de carácter federal, toda vez que el instituto demandado es un órgano dependiente de la Administración Pública Federal. A pesar de que la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene su origen en el artículo 123, apartado A, fracción 12ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por dicho organismo o aquellos en los que intervenga deban considerarse forzosamente regulados por leyes federales, ni que tengan que ser parte de competencia de ese fuero las controversias judiciales en las que aquel se aparte. Lo anterior, toda vez que lo que se someta al conocimiento del órgano jurisdiccional es un litigio que involucra intereses particulares, derivado de un presunto incumplimiento de un contrato de crédito con garantía hipotecaria, ante lo cual se surte la hipótesis regulada en el artículo 104, fracción 2ª de la Constitución Federal, en la que se establece que en las controversias en materia civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, queda elección de la parte actora determinar el tribunal ante el que se somete la resolución de la controversia existente. En este sentido, considerando que la demanda fue promovida ante el Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, es evidente que la parte demandante eligió el fuero común, lo cual acredita la competencia por razón de fuero de dicho juzgado. De igual forma, se acredita la competencia por razón de territorio del juzgado previamente mencionado, ya que contrario a lo alegado por el excepcionista, en el contrato base de la acción se pactó que para la interpretación y cumplimiento de los mismos, las partes se someterían a los tribunales competentes en el lugar donde se ubique el inmueble objeto de la escritura a elección de la parte actora. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por JDLC ante el juez cuarto mixto de lo civil y familiar del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 1571/2023. Y declarar que el juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hasta decidirlo. Secretario, por favor, si me ayuda con la votación. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se continúa con los tocas del magistrado tercero, maestro en Derecho, Mauricio Tapan Silveira, quien enlistó un proyecto. Toca 1 del magistrado tercero. Se somete a consideración y votación de la sala colegiada del proyecto de resolución relativo al toca 24/2023 en materia penal tradicional, derivado de la causa penal 24/2019, proveniente del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la que el procesado interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia de fecha 19 de julio 2023. Magistrado tercero, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. El proyecto que someto a su consideración se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el investigado de iniciales EMCA en contra de la resolución de fecha 19 de julio de 2023, dictada por la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, encargada del despacho por vacaciones de la titular en la causa penal 24/2019, conformada por 4 tomos, en la que se declaró procedente el incidente no especificado relativo a la revisión y modificación de la medida cautelar, prisión preventiva, solicitado por dicho procesado en la causa penal que se le sigue en su contra como probable responsable del delito de falsificación de documentos en general, denunciado por la ciudadana de iniciales ECIP como apoderada legal de la ciudadana de iniciales víctima directa, ACIP o AHIP, decretados en la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares previstas en las fracciones primera, segunda y quinta del artículo del 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se propone calificar los agravios del inculpado MECA fundados y por otro lado se considera inoperante por inatendible
la contestación de agravios expresados por la asesora jurídica particular. De igual manera, se advierte que se encontraron violaciones a derechos fundamentales en perjuicio del inculpado de iniciales MECA con trascendencia al sentido de fallo que ameritaran prepararse oficio. En consecuencia, por cuanto resultado fundado los agravios expresados, se propone modificar la resolución de fecha 19 de julio del año 2023 al advertirse que la autoridad de primera instancia resolvió violando los principios de proporcionalidad e idoneidad de la medida cautelar al imponer la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional, dejando de lado que la medida cautelar sea justa, idónea, menos lesiva para el imputado, tal y como lo establece el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ellos así, ya que las diversas medidas impuestas por la autoridad de primera instancia se ajustaron parcialmente a la legalidad que impera para la fijación de las mismas. Esto es, cumplen con los fines de estas bajo las reglas que rigen su imposición. Acorde a la necesidad de cautela, aplicar un criterio de mínima intervención bajo el examen de idoneidad, pues las mismas sirven para garantizar la comparecencia del iniciado en el proceso. Sin embargo, ese tribunal tiene una óptica diversa a la de primera instancia respecto a la fijación de la cantidad de la garantía económica, consistente en el depósito de la suma de 200,000 pesos moneda nacional, toda vez que no se estima proporcional en cuanto a lo que recibe aquel. Es por ello que esta alzada considera que se debe modificar la resolución apelada únicamente en cuanto a la cantidad económica, la cual, como afirmó, debe dictar proporcionalmente de acuerdo con la capacidad económica del imputado. Todo esto de acuerdo a lo manifestado por el procesado de iniciales MECA en su correspondiente declaración preparatoria y que fue ratificada en el informe de riesgo realizado por el perito del Centro Estatal de Supervisión de Medidas Cautelares y la suspensión condicional del proceso. Por lo que la cantidad que se deba fijar debe ser necesaria y proporcional, además de que debe considerarse el peligro procesal que se podría actualizar y las circunstancias personales del inculpado de iniciales MECA, como lo establece el numeral 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues resultaría una suma significativa para el patrimonio del indiciado en caso de que decida sustraerse la acción de la justicia. Además, se debe de considerar que aquel afirmó tener dos ingresos, ser soltero, un solo dependiente económico, sin justificar de cuánto existía la suma proporcionada de ese dependiente económico. Que la cantidad a fijar debe ser razonable. Además, la garantía puede constituirse según sus intereses por medio de depósito efectivo, fianza y deducción autorizada, hipoteca, frena o fideicomiso. Asimismo, se debe considerar que la garantía económica persigue incentivar la comparecencia del proceso y que el monto se debe determinar mediante razonamientos subjetivos que atiendan a la solvencia y recursos del imputado. Por lo anterior, en términos del citado numeral 172 del Código Administrativo, su fijación busca evitar la obstaculización del proceso, asegurar la comparecencia del imputado y, en términos generales, que siga su curso de manera segura y ágil, por lo que la cantidad se debe determinar en función de los incentivos que esta garantía puede generar en el inculpado para que efectivamente cumpla con sus obligaciones procesales, así como también tomar en consideración las condiciones económicas de cada persona, a fin de que éstas constituyan verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad del proceso y para cuantificar esa suma. Es por ello que el resolutor debe realizar un cálculo costo-beneficio con el objetivo de que le resulte más costoso no comparecer que sí hacerlo. Así, en observancia a lo antes mencionado, a juicio de este tribunal sí se actualiza el peligro procesal en cuanto a que el inculpado se sustraiga de la acción de la justicia, por lo que sí resulta procedente la imposición de las medidas cautelares, las cuales resultan adecuadas y justas, por lo que quedan firmes las previstas en las fracciones primera, segunda y quinta del ordinal 155 del aludido Código Nacional Procesal. Sin embargo, como se dijo, no resulta proporcional la imposición de la garantía económica, únicamente por lo que respecta a la cantidad de 200,000 pesos moneda nacional, ya que se estima que dicha cantidad resulta excesiva derivado de los criterios sostenidos por nuestro máximo tribunal, así como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al tema de la medida cautelar de exhibición de garantía económica y su cuantificación, la cual se debe fijar teniendo una relación directamente proporcional con las cantidades que, según las condiciones económicas de cada persona, constituyan verdaderos elementos de persuasión para que ésta no obstruya la continuidad del proceso y no una pena anticipada, al tomar en consideración las posibles sanciones que se podrían llegar a imponer en caso de que se dicte una sentencia de condena, para lo cual se debe realizar un cálculo costo objetivo basado en las condiciones particulares del procesado. Esto con el objetivo de que le resulte más costoso no comparecer que hacerlo. En consecuencia, al observar que el monto de la garantía económica se debe determinar mediante razonamientos subjetivos que atiendan a la solvencia y recursos de quien es procesado, por lo tanto, el tribunal tiene por justificada la imposición, la medida cautelar de la garantía económica, pero por la diversidad de 150,000 pesos moneda nacional, por considerarse que también constituye un verdadero elemento de persuasión en el procesado para que éste no se sustraiga de la acción de la justicia,
pues una cantidad significativa que puesto sin considerar perderla, sería en un detrimento para su patrimonio y a la vez resulta accesible. Y por las diversas consideraciones, este cuerpo colegiado estimó que resultó parcialmente ajustado al derecho a la determinación asumida por la secretaria en funciones de jueza de primer grado, toda vez que esta alzada considera idóneo modificar únicamente la resolución en cuanto a la cantidad establecida en dicho incidente. Por anteriormente expuesto y fundado y con base al primer párrafo del artículo 479 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una revisora de segunda instancia resuelve que son fundados, se propone resolver que son fundados los agravios aducidos por el inculpado MESA, inoperantes por el atentivo en la contestación de los agravios expuestos por la asesora jurídica particular, y por lo tanto se modifica la resolución emitida con fecha 19 de julio de 2023, en la que se declaró procedente el incidente no especificado relativo a la revisión, modificación o sustitución de medida cautelar, prisión preventiva, la cual se le impuso al procesado MESA las medidas cautelares previstas en las fracciones primera, segunda y quinta del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente en cuanto a la cantidad de la garantía económica, la cual es por la suma de 200,000 pesos de moneda nacional. Secretario, por favor, me apoya con la votación. Sí. Magistrado primero, licenciado en Derecho Mario Israel Correa Ríos. A favor. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Magistrado tercero, maestro en Derecho Mauricio Tapan Silveira. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Ahora bien, se continúa con el segundo punto referente al inciso B de la convocatoria, previamente enviada a ustedes, magistrada y magistrados, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Magistrado, someto a su consideración que la próxima sesión ordinaria sea el día miércoles 27 de noviembre del año 2024. Por mi parte, adelante. Gracias. Por mi parte, a favor. Gracias. Secretario, tiene usted el uso de la voz para dar continuidad al orden del día. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar dentro de la décima sesión ordinaria, decimoséptima sesión ordinaria. Magistrada presidenta, tiene usted el uso de la voz. Por mi parte, ningún asunto. Magistrados. Por mi parte, ninguna. Por mi parte, tampoco, ningún asunto. Gracias. Para finalizar con el seguimiento de la convocatoria, se otorga el uso de la voz a la magistrada presidenta para que proceda a clausurar la 17ª sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil. Gracias. Se ordena al secretario auxiliar en funciones de secretario de acuerdos de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán por vacaciones de la titular, que levante el acta de esta sesión para debida firma y autorización de los integrantes de la sala. Lo anterior para que pueda ser publicada en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública. Y siendo el propio día de hoy, miércoles 13 de noviembre de 2024, se concluye la 17ª sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias.